Mi yerno entró en mi casa y me dijo que sus padres se mudarían allí al día siguiente. Soy Daniel Michey, tengo 71 años, soy pastor jubilado de Meadowbrook, Texas. Tyler había estado rondando mi propiedad como un buitre durante meses, pero aquella mañana de martes finalmente mostró su verdadera cara. Se plantó en mi sala de estar, la misma donde cría a 47 niños de acogida, y me informó que sería trasladado a una residencia para ancianos. El camión de mudanza ya estaba reservado. Mis pertenencias serían empacadas por desconocidos. Según él, sus padres necesitaban espacio, y yo solo estaba ocupando el lugar que le correspondía a la familia de verdad. Lo que Tyler no sabía era que aquellos 47 niños habían crecido. Se habían convertido en médicos, jueces, directores ejecutivos y oficiales del ejército. Y estaban a punto de enseñarle lo que ocurre cuando amenazas al hombre que le salvó la vida. Lo observé mientras desplegaba su plan con precisión matemática. Martes, el anuncio. Viernes, el empaque. Sábado, el desalojo. Había planeado mi exilio hasta el último minuto. Fue entonces cuando tomé mi teléfono. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde lo haces, porque lo que sucedió después te recordará que la familia no se mide por la sangre, sino por quien aparece cuando realmente importa. El sábado por la mañana, mi tranquila calle parecía un estacionamiento de empresas Fortune 500, y Tyler estaba a punto de recibir la lección de su vida. Tyler Brooks me había menospreciado durante 3 años, desde el día en que se casó con mi hija, Maris. Desde el principio dejó claro que no me consideraba parte de la familia. No eres su padre biológico, decía cada vez que Maris le pedía incluirme en decisiones familiares. Solo estuviste ahí cuando ella necesitaba a alguien. Solo estuviste ahí. Como si criar a una niña traumatizada de 7 años durante 11 años hubiera sido un accidente. Tyler veía solo lo que quería ver, un hombre sencillo, pastor de iglesia, conduciendo un Honda Civic 2007 lleno de años, comprando en tiendas de segunda mano y viviendo con un salario pastoral de $34,000 al año. Veía mi casa modesta tipo rancho, mi hogar desde 1994, 3 habitaciones, 2 baños, 170 metros cuadrados en una calle tranquila de Meadowbrook. Pero lo que Tyler no veía era la pared de fotografías de graduación en mi pasillo, 237 retratos que abarcaban 25 años, títulos de secundaria, licenciaturas, maestrías, graduaciones de medicina y derecho. Pasaba frente a ellas en cada cena familiar, sin hacer jamás una pregunta. Dan, deberías pensar en reducirte el espacio, me decía mientras observaba la sala. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Mis padres están envejeciendo, podrían usar este lugar. Maris le lanzaba miradas de advertencia, pero Tyler nunca se detenía. No quiero ser duro, pero seamos prácticos. Tienes 71 años. No necesitas 3 habitaciones. Mi padre se jubila el próximo año y su contrato de alquiler termina. Esta casa sería perfecta para ellos. Perfecta para ellos. Como si no hubiera pasado 30 años haciéndola perfecta para niños que no tenían a dónde ir. Tyler tomaba mi silencio, mis ya veremos o déjame pensarlo, como señales de debilidad. Intercambiaba miradas con sus padres, convencido de que el asunto estaba resuelto. El mes pasado se volvió más descarado. Durante la cena del domingo, dijo: Maris ni siquiera es tu hija de verdad. Cuando mueras, esta casa debería pasar a familiares reales que puedan valorarla. Maris se quedó pálida. Tyler, basta. Solo soy realista, insistió él. Tu padre adoptivo ya hizo su buena acción, pero la biología importa. Mis padres criaron 3 hijos propios. Ellos sí saben lo que significa la familia real. Esa noche, Maris me llamó llorando. Papá, lo siento tanto. No sé qué le pasa últimamente. Papá. Así me había llamado durante 24 años. No te disculpes por él, hija. No eres responsable de sus decisiones, le dije. Pero Tyler no había terminado. 2 semanas después apareció sin avisar,
con un folleto inmobiliario en la mano. «Encontré la residencia perfecta para ti», anunció, extendiendo los folletos sobre mi mesa de cocina. Sunset Gardens. Está a solo 15 minutos de la iglesia. Tienen actividades, comidas, todo lo que necesitas. No estoy interesado en mudarme, Tyler. Vamos, sé razonable. Estás solo en esta casa enorme. Mis padres podrían hacerse cargo de la hipoteca, del mantenimiento. Todos ganaríamos. Miré los folletos de aquellas residencias, diminutos apartamentos tipo estudio, comedores compartidos, horarios de actividades. Tyler veía a un anciano desgastado, listo para desvanecerse en silencio. No tenía idea de que hablaba con alguien que había librado batallas que él no podría imaginar, que había salvado vidas que jamás conocería, y que había construido algo mucho más valioso de lo que su mente podía comprender. «Lo pensaré», le respondí. Tyler sonrió, convencido de haber ganado. Fue entonces cuando supe que era hora de hacer esas llamadas, porque Tyler estaba a punto de aprender la diferencia entre estar solo y estar rodeado de familia. Iba a descubrir cómo se ven 47 hijos cuando crecen. Y estaba por descubrir qué sucede cuando amenazas al hombre que les dio una segunda oportunidad. Pero antes, tenía un movimiento más que hacer. Lo que Tyler no entendía era que esta casa no era solo mi hogar. Era el corazón de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Desde 1994, 47 niños habían cruzado esa puerta. Algunos se quedaron meses, otros años. Y cada uno se fue sabiendo que era amado, querido y capaz de lograr grandes cosas. La sala donde Tyler quería poner los sillones reclinables de sus padres era el lugar donde Amanda Rodríguez hacía su tarea cada noche durante 4 años. Llegó a mí con 13 años, después de pasar por 3 hogares distintos. Nadie quería a una adolescente con ira acumulada y malas calificaciones. El año pasado terminó su residencia en cirugía pediátrica en el Dallas Children's Medical Center. La cocina donde la madre de Tyler planeaba cocinar sus asados de domingo fue donde Marcus Williams aprendió a preparar panqueques con solo 9 años. Llegó después de que sus padres biológicos perdieran la custodia. Tenía tanto miedo de los hombres que se escondía en los armarios el primer mes. Hoy es juez federal en Washington, D.C. El dormitorio principal que Tyler consideraba perfecto para sus padres fue el lugar donde Patricia Johnson se recuperó de la neumonía que casi la mata a los 12 años. Había pasado por el sistema desde los 5, rebotando de hogar en hogar, sin que nadie aceptara cuidar de sus necesidades médicas. Hoy es directora ejecutiva de una empresa tecnológica valuada en $40 millones. Cada habitación guardaba recuerdos que Tyler no podía ver. Cada rincón representaba una vida transformada, un futuro salvado, un niño que aprendió que importaba. Pero no se trataba solo del pasado. La casa seguía viva, seguía cumpliendo su propósito. 3 meses atrás, había recibido una colocación de emergencia, una niña de 8 años llamada Emma Chen, cuyos padres habían muerto en un accidente de coche. Ella no tenía ningún pariente que pudiera hacerse cargo, y el Estado necesitaba un hogar temporal mientras buscaban una familia permanente. Dormía en lo que Tyler llamaba el cuarto de huéspedes. Pero para Emma, era el primer lugar donde se sentía segura desde que perdió a sus padres. Si entrego esta casa, pensé, ¿a dónde irá Emma? ¿A dónde irán los próximos niños cuando necesiten refugio? Tyler veía habitaciones vacías que sus padres podían ocupar. Yo veía un salvavidas que había rescatado 47 vidas y seguía salvando más. Las implicaciones financieras también eran claras. Mi hipoteca de 30 años estaba casi pagada, solo quedaban $18,000 por saldar en una casa que ahora valía $280,000. En otras palabras, los padres de Tyler obtendrían un patrimonio de casi $300,000 a cambio de apenas año y medio de alquiler. Pero los verdaderos riesgos iban mucho más allá del dinero. Durante 3 décadas, esta casa había sido el punto de reunión de toda mi familia. Cada Navidad, cada acción de gracias, cada graduación o boda, todo sucedía aquí. Los hijos que habían crecido y se habían ido todavía regresaban a esta dirección.
La última Navidad, 23 de mis hijos adultos viajaron hasta Meadowbrook. Médicos volaron desde Seattle, abogados condujeron desde Chicago, maestros llegaron desde California. La casa estaba llena de adultos exitosos que aún me llamaban papá, que aún consideraban este su hogar familiar. Tyler quería borrar todo eso solo por la comodidad de sus padres. Había además otro aspecto que él no entendía, mi licencia de acogida temporal. El estado de Texas me había otorgado un permiso especial que me permitía recibir niños en situación de emergencia, como Emma. Esa licencia estaba vinculada a esta dirección, a esta casa que había sido inspeccionada y aprobada innumerables veces a lo largo de 30 años. Si la perdía, ya no podría recibir niños. No más refugios. No más segundas oportunidades. Tyler me pedía abandonar mi vocación, cerrar una misión de 3 décadas y desalojar a una niña traumatizada de 8 años, todo para que sus padres tuvieran una sala de estar más grande. Pero el peso emocional era el más grande de todos. Maris había sido mi primera adopción. Sus padres biológicos habían perdido la custodia cuando ella tenía 7 años, y pasó 6 meses en hogares de emergencia antes de llegar conmigo. El daño era profundo, negligencia, abuso, miedo. Apenas hablaba durante el primer año. Yo pasé 11 años demostrándole que merecía amor, que importaba, que alguien lucharía por ella sin condiciones. Y ahora, su esposo le decía que nuestro vínculo no valía nada, que solo la sangre importaba, que yo era prescindible. Si me rendía, si permitía que las palabras de Tyler quedaran sin respuesta, ¿qué mensaje enviaría a Maris? ¿Y a todos mis hijos? ¿Que lo que habíamos construido no significaba nada? ¿Que el amor y la lealtad eran simples conveniencias temporales? No. Las apuestas no eran solo por una casa. Eran por proteger un legado, defender una familia y demostrar que hay cosas demasiado valiosas como para entregarlas sin luchar. Tyler creía que trataba con un anciano débil que cedería ante la presión. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. El 15 de octubre llegó como cualquier otro domingo. Maris había invitado a los padres de Tyler a cenar después del servicio en la iglesia, y yo preparé mi estofado habitual con verduras del pequeño huerto detrás de la casa. El padre de Tyler, Robert Brooks, era un hombre decente, ajustador de seguros jubilado que había trabajado 40 años en la misma compañía. Su madre, Linda, había sido secretaria escolar hasta que la artritis la obligó a retirarse antes de tiempo. No eran malas personas, simplemente habían criado a sus hijos con la idea de que la familia biológica siempre venía primero. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor cuando Tyler decidió hacer su jugada. «Papá, mamá», dijo, dirigiéndose a sus padres, «he estado hablando con Dan sobre su situación de vivienda». Maris se tensó de inmediato. Conocía ese tono. Tyler sacó una carpeta manila y la colocó sobre la mesa, entre el puré de papas y las judías verdes. Dan ha estado pensando en reducir espacio, ¿verdad? Me miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Tyler, advirtió Maris en voz baja. Déjame terminar, cariño. Esto nos afecta a todos. Tyler abrió la carpeta y extendió los documentos como si presentara una propuesta empresarial. He investigado algunas comunidades para adultos mayores. Hay varias excelentes a menos de 15 minutos de aquí. Robert Brooks se removió incómodo en su silla. Hijo, nosotros nunca te pedimos. No tienen que pedirlo, papá. La familia cuida de la familia, replicó Tyler con ese tono condescendiente que usaba al explicar lo obvio a la gente que consideraba lenta. Dan entiende la situación. Lleva 3 años solo desde su última acogida. Es hora de tomar decisiones prácticas. Lo observé mientras desplegaba folletos de residencias, Sunset Gardens, Golden Years Community, Peaceful Meadows Retirement Village. Todas mostraban a ancianos sonrientes jugando ajedrez, haciendo manualidades o comiendo en comedores impersonales decorados con tonos pastel. La belleza de este arreglo, continuó Tyler, es que todos ganan. Dan obtiene el cuidado y la vida social que necesita. Ustedes dos consiguen una casa hermosa,
con 3 habitaciones, 2 baños y sin pagos de hipoteca. La casa se queda en la familia. Hizo una pausa para que la frase calara. La casa se queda en la familia. La familia real implicaba su tono. El tenedor de Maris chocó contra el plato. Tyler, no hemos hablado de esto. No necesitamos hablarlo, cariño. A veces los adultos deben tomar decisiones difíciles. Tyler se volvió hacia sus padres. Ya contacté a Sunset Gardens. Tienen disponibilidad el próximo mes. Linda Brooks me miró desde el otro lado de la mesa, con auténtica preocupación. Daniel, ¿esto es lo que tú quieres? Has vivido en esta casa durante 30 años. Antes de que pudiera responder, Tyler intervino. Ha estado pensándolo durante meses, mamá. ¿Verdad, Dan? Sus ojos me desafiaban a contradecirlo. Sé realista. No eres el verdadero padre de Maris. Cuando mueras, esta casa pasará naturalmente a ella, y luego a nosotros. Solo estamos adelantando el proceso mientras todos pueden beneficiarse. El silencio fue abrumador. El rostro de Maris se volvió blanco. Tyler, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿A decir la verdad? Su máscara empezaba a resquebrajarse, dejando ver la arrogancia debajo. No intento ser cruel, pero seamos realistas. Dan hizo algo noble al acogerte, pero eso no lo convierte en familia. La sangre hace la familia. La biología hace la familia. Los verdaderos padres son los que sacrifican por sus propios hijos biológicos. Robert Brooks carraspeó, incómodo. Hijo, eso no está bien. Por favor, papá, déjame manejar esto, lo interrumpió Tyler antes de girarse hacia mí, con la paciencia de quien cree estar explicando algo a un niño. Dan, tú criaste a Maris y estamos agradecidos por eso, pero ella ahora está casada. Tiene una familia real de la que preocuparse. Mis padres están envejeciendo. Necesitan ayuda. Tú necesitas cuidados. Es el momento perfecto. Dejé el tenedor sobre la mesa y miré a ese hombre que llevaba 3 años sentado en mi comedor, comiendo mi comida, celebrando las fiestas en mi casa, disfrutando de mi hospitalidad, mientras planeaba arrebatármelo todo. Tyler, dije en voz baja, cuando hablas de familia real, ¿a qué te refieres exactamente? Parpadeó, sorprendido por la pregunta. Me refiero a personas que están realmente emparentadas con lazos genéticos. La familia natural. Ya veo, respondí. ¿Y las personas en esas fotos de mi pared? Los graduados, las bodas, las tarjetas de Navidad que llegan desde 23 estados distintos, ¿tampoco son reales? Son buenos recuerdos, Dan, pero no son familia. Fueron colocaciones temporales. Hiciste una buena obra, pero ahora hay que pensar con lógica. Maris se levantó bruscamente. No puedo seguir escuchando esto. Siéntate, cariño. Deja que los adultos terminen de hablar. Tyler ni siquiera la miró. Su atención seguía fija en mí. Dan, continuó, ya preparé la documentación. El camión de mudanza puede venir el martes por la mañana. En Sunset Gardens te esperan el miércoles. Será una transición limpia, sencilla. ¿El camión de mudanza? Repetí despacio. Sí, ya lo reservé. Martes a las 9 en punto. 3 días deberían bastarte para empacar lo que quieras conservar. Los muebles pueden quedarse en la casa. En ese momento comprendí que Tyler no solo había planeado esta conversación. Había orquestado una toma total. Ya había decidido por mí, por mi vida, mi hogar y mi futuro, sin siquiera preguntarme lo que yo quería. Había asumido que era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado irrelevante como para resistir. Firmé cada boleta de calificaciones durante 12 años, dije con calma. Tyler se encogió de hombros. Eso no te hace familia. La sangre lo hace. Lo miré fijamente, observando a ese hombre que acababa de borrar 30 años de mi vida, los 47 hijos que había criado y el amor que había vertido en su esposa. Entonces sonreí. Entiendo perfectamente,
Tyler. Déjame hacer unas llamadas. La leve satisfacción en sus ojos me confirmó todo lo que necesitaba saber. Creía que había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Después de la cena, Tyler y sus padres se marcharon con una expresión de triunfo. Creían que habían cumplido su misión, el camión programado, la residencia lista, la transferencia de la casa prácticamente decidida. Mary se quedó atrás, paseando por la sala como un animal enjaulado. «Papá, lo siento tanto. No tenía idea de que estaba planeando esto». Las lágrimas corrían por su rostro. «No puedo creer que dijera esas cosas sobre ti, sobre nuestra familia. No es tu culpa, hija». «Sí lo es. Yo me casé con él. Fui yo quien lo trajo a nuestras vidas, y ahora intenta quitarte todo lo que te importa». La abracé con fuerza, a mi verdadera hija, con o sin papeles de adopción, y sentí como su cuerpo temblaba de rabia y tristeza. «No te preocupes por Tyler», le dije con serenidad. «No entiende con quién se ha metido». «¿A qué te refieres?» Caminé hasta mi escritorio y abrí el cajón inferior, el que casi siempre mantenía cerrado con llave. Dentro había tarjetas de presentación, cartas, fotografías y documentos que Tyler jamás se había molestado en mirar. «¿Recuerdas a la doctora Rodríguez?» Los ojos de Maris se iluminaron un poco. «¿Amanda?» «Claro, vivió con nosotros 4 años». Le entregué una tarjeta. «Doctora. Amanda Rodríguez, cirugía pediátrica, Dallas Children's Medical Center». Era una tarjeta elegante, de papel grueso y letras grabadas en relieve, el tipo de tarjeta que transmite estatus profesional. «Me la envió el mes pasado junto con su tarjeta de Navidad», expliqué. «Me dejó su número directo, por si alguna vez necesitaba algo». Saqué otra tarjeta. «Juez Marcus Williams, Corte Federal del Distrito de Washington, D.C». Los ojos de Mary se abrieron de par en par. «¿Marcus? ¿El pequeño Marcus que se escondía en los armarios?» «El mismo. Ahora tiene 26 años, y es el juez federal más joven en la historia de Texas». Otra tarjeta se sumó al montón. «Patricia Johnson, directora general, Inevad Tech Solutions». Las tarjetas siguieron apareciendo. «Dr. Stephen Murphy, cirujano ortopédico, Seattle General Hospital». «Profesora Janet Richardson, Facultad de Derecho de Harvard». «Teniente detective Carlos Santos, Departamento de Policía de Dallas». «Capitana María González, Fuerza Aérea de los Estados Unidos». «Papá», susurró Maris. «¿Y todas estas tarjetas de Navidad, cariño? Son notas de agradecimiento, anuncios de graduación, invitaciones de boda. 47 adultos exitosos que siguen enviándome noticias sobre sus vidas». Abrí una carpeta llena de fotografías, ceremonias de graduación, retratos familiares, bodas, niños y nietos que nunca conocí, pero que habían oído historias sobre su abuelo Dan. «Mira esta», le dije, entregándole una foto de la última Navidad. 23 adultos reunidos en mi sala, todos con camisetas iguales que decían «Te am Michei». Las mandaron a hacer especialmente para nuestra reunión familiar. Maris observó la imagen con creciente asombro. «Recuerdo algunas de estas caras, pero ahora todos se ven tan profesionales, tan exitosos. Ese siempre fue el objetivo. A cada niño que cruzó esta puerta le dije lo mismo. Eres importante, eres capaz de grandeza, y la educación es tu boleto a donde quieras llegar». En ese momento sonó mi teléfono. Miré la pantalla. «Doctora Rodríguez». «Contéstale», dijo Maris con apremio. «Amanda, cariño, ¿cómo estás?» «Papá». Su voz tenía el mismo entusiasmo de cuando tenía 15 años y sacó un sobresaliente en un examen difícil. «Recibí tu mensaje. ¿Qué pasa?» «Solo algunos asuntos familiares que necesito resolver. Nada urgente». «¿Asuntos familiares? ¿Quién te está dando problemas?» Su tono cambió de inmediato. Había una dureza protectora en su voz. Amanda siempre había sido ferozmente leal. «Mi yerno cree que es hora de que me mude a una residencia». El silencio al otro lado fue helado.
¿Perdón? ¿Dijo qué? Ya lo tiene todo planeado. Camión de mudanza el martes, nuevo apartamento el miércoles. Papá, ¿quieres mudarte? No, no realmente. Otro silencio. Luego, su tono se volvió cortante. Dame su nombre y su número. Necesito hablar con ese hombre. No hace falta, Amanda. Puedo manejarlo. Papá. Su voz sonó con la autoridad de quien está acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte en un quirófano. Dame su información y llama a Marcus y a Patricia. Esto requiere atención inmediata. Cuando colgué, Maris me miró entre impresionada y asustada. Papá, ¿qué acaba de pasar? Sonreí. Creo que Tyler está a punto de recibir una lección sobre lo que significa la verdadera familia. El miércoles siguiente fue la cena comunitaria mensual de nuestra iglesia. La primera iglesia bautista de Meadowbrook había sido mi hogar espiritual durante 30 años, y esas reuniones siempre eran especiales para mí. Más de 40 miembros de la congregación traían platos caseros para compartir y pasar la noche entre historias y risas. Tyler sabía lo importante que eran esos eventos para mí. Y precisamente por eso eligió ese momento para lanzar su ataque más cruel. Estaba sirviendo cazuela de ejotes a la señora Peterson, del tercer banco, cuando Tyler entró con sus padres. Nunca habían asistido a un evento de la iglesia, pero esa noche parecía que iban en una misión. Tyler vestía su mejor traje y llevaba en la mano la misma carpeta manila del domingo, aunque ahora más gruesa. Sus padres lo flanqueaban como si fueran sus coristas de apoyo, con el rostro firme y una determinación sombría. «Atención, todos», anunció Tyler, su voz cortando el murmullo amistoso del salón. «Tengo un anuncio que hacer». El salón de convivencia quedó en silencio. 43 personas se giraron para mirar a aquel hombre que acababa de interrumpir su cena. El pastor Williams, quien había tomado mi lugar tras mi jubilación, dio un paso al frente con gesto preocupado. «¿Todo está bien, Tyler?» «De hecho, pastor, me alegra que esté aquí», respondió Tyler. «Esto concierne a toda la congregación». Abrió su carpeta con un gesto teatral, disfrutando del momento. Como muchos saben, Dan Michey ha estado viviendo solo durante varios años. A los 71 años, ha llegado a un punto donde necesita cuidados profesionales. Un murmullo recorrió el salón. Vi la confusión en los rostros familiares, personas que me conocían desde hacía décadas, que me habían visto criar niño tras niño, que jamás habían visto en mis señales de deterioro físico ni mental. «Sé que es un tema difícil de tratar», continuó Tyler, con una voz empapada de falsa compasión, «pero a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Dan ha sido generoso con su tiempo y su casa, pero es hora de que la verdadera familia dé un paso al frente». La señora Henderson, quien había enseñado en la escuela dominical durante 40 años, levantó tímidamente la mano. «Tyler, querido, Dan parece perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. Con todo respeto, señora, usted lo ve unas horas los domingos», replicó Tyler con tono condescendiente. «Yo vivo esta realidad todos los días». Sacó documentos, folletos médicos, panfletos de residencias asistidas y papeles legales que jamás había visto. «Mis padres necesitan vivienda. Dan necesita atención profesional. Es la solución perfecta». Robert Brooks se removió incómodo en su asiento. «Hijo, quizá este no sea el lugar apropiado». «Papá, por favor», lo interrumpió Tyler. «La comunidad debe entender la situación». Su voz se hizo más fuerte, más segura. Se alimentaba de la atención del público. «Durante 3 años he visto a Dan luchar con el mantenimiento de la casa, el pago de cuentas, el aislamiento social. Vive solo en una casa de 3 habitaciones, aferrándose a un espacio que podría beneficiar a una familia real». Esa frase de nuevo. Familia real. El diácono Miller, un hombre que me conocía desde mi llegada a Meadowbrook, se levantó lentamente. «Tyler, estoy confundido. Dan sirve en 3 comités de la iglesia. Enseña estudios bíblicos cada miércoles. Es voluntario en el banco de alimentos.
¿Qué es exactamente lo que tú ves y nosotros no? Tyler sonrió como un maestro cansado que explica a un alumno lento. Con todo respeto, señor, ustedes ven lo que Dan quiere que vean. La verdad es que ya no es el tutor legal de Maris. Su etapa de acogida terminó. Cumplió su propósito, y ahora es hora de que se retire con dignidad. La temperatura del salón pareció descender 10 grados. Además, prosiguió Tyler, envalentonado por el silencio, creo que todos deben entender que la relación de Dan con Mary siempre fue temporal. El cuidado de acogida es un servicio, no un vínculo familiar permanente. Ahora ella tiene una verdadera familia, yo, mis padres y algún día, nuestros hijos. Dan ha sido generoso, pero la familia biológica debe tener prioridad. Maris, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Tyler, detente, por favor. Cariño, sé que esto es emocional para ti, pero alguien tiene que decir la verdad. Tyler se volvió hacia la congregación. He organizado atención profesional para Dan en Sunset Gardens. Mis padres se harán cargo de su casa, asegurando que permanezca dentro de la estructura familiar real. La mudanza será este fin de semana. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien anunciaría una colecta o una feria de iglesia. Como si mi vida fuera un trámite ya decidido. El pastor Williams lo miró, atónito. Tyler, esto parece algo que debería discutirse en privado. Pastor, agradezco su preocupación, pero a veces las conversaciones privadas no funcionan, contestó Tyler, con ese aire de falsa autoridad. Dan se ha resistido al cambio, lo cual es comprensible. Los ancianos suelen tener dificultades con las transiciones. Pero tengo una responsabilidad con mi esposa y mis padres para tomar decisiones prácticas. Entonces la señora Henderson se puso de pie, toda su pequeña figura de 1,5 metros temblando de indignación. Joven, conozco a Daniel Michei desde hace 30 años. Lo he visto criar a 47 niños que nadie más quiso. Lo he visto junto a camas de hospital, en graduaciones y en altares de bodas. No te atrevas a pararte en nuestra iglesia y decir que no es familia para esos hijos. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. La máscara de Tyler se resquebrajó ligeramente, dejando ver su irritación. Señora, entiendo su apego emocional a los servicios de Dan, pero las emociones no cambian la biología. Esos niños fueron colocaciones temporales, proyectos de servicio, buenas obras. Ya siguieron con sus vidas. Maris está casada. Es hora de decisiones realistas sobre el futuro. El rostro del diácono Miller se tornó rojo. Hijo, estás hablando de un hombre que ha dedicado su vida a los niños necesitados. Muestra un poco de respeto. Estoy mostrando respeto, replicó Tyler, alzando la voz. Respeto la realidad. Respeto que mis padres criaron a 3 hijos biológicos y merecen consideración. Respeto que los parientes de sangre deben tener prioridad sobre acuerdos temporales. El salón estalló en susurros airados. Vi rostros que había conocido durante décadas reflejar conmoción, incredulidad y creciente enojo. Tyler elevó la voz sobre el murmullo. Sé que esto es incómodo, pero alguien tiene que decirlo. Dan cumplió un bonito papel en la infancia de Maris, pero los juegos se acabaron. Las responsabilidades adultas exigen decisiones adultas. El camión de mudanza llega el sábado por la mañana. Sábado por la mañana. Había adelantado la fecha. El pastor Williams trató de calmar la situación. Tyler, creo que deberíamos dejar este tema para otra ocasión. No hay nada que discutir, pastor, respondió Tyler con frialdad. Todo está arreglado. Los documentos están firmados. Dan entiende que esto es lo mejor para todos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. 43 personas que me habían conocido por más de 30 años, esperando ver cómo reaccionaría ante aquella humillación pública. ¿Me defendería? ¿Me derrumbaría? ¿Me quedaría en silencio? Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de cada año, de cada niño que había criado, de cada batalla que había librado por darles una oportunidad.
Tyler tiene razón en algo, dije con calma. Es momento de tomar decisiones realistas. Tyler sonrió, convencido de que finalmente había ganado. Necesito hacer unas llamadas, continué. Y creo que esta congregación está a punto de ver cómo se ve una verdadera familia. La sonrisa se borró de su rostro. Porque tienes razón, Tyler, los juegos se acabaron. A la mañana siguiente, jueves, mi teléfono comenzó a sonar a las 6 en punto. Papá, dijo Amanda, la doctora Rodríguez, con tono firme, acabo de salir de una videollamada con Marcus y Patricia. Estamos movilizando a la familia. Amanda, no hace falta que... Papá, basta. Esto no es negociable. Nadie, y repito, nadie, te falta al respeto de esa manera y se va sin consecuencias. Durante la siguiente hora, las llamadas no pararon. Marcus, desde Washington, hablaba con la autoridad de un juez federal incluso por teléfono. Patricia, desde Silicon Valley, ya coordinaba la logística con precisión de directora ejecutiva. El doctor Stephen Murphy, desde Seattle, organizaba su vuelo para llegar el viernes por la noche. Para el mediodía, mi tranquila casa se había convertido en un centro de operaciones, una especie de misión de rescate familiar que yo no había autorizado, pero tampoco podía detener. Papá, necesitamos una lista completa, dijo Amanda durante su tercera llamada del día. Todos los que puedan viajar deben saber lo que está pasando. Cariño, esto es entre Tyler y yo. Ustedes tienen sus propias vidas. ¿Nuestras propias vidas? Intervino Patricia desde California, uniéndose a la llamada. Papá, tú nos diste esas vidas. Cada éxito que hemos tenido empezó en esa casa, contigo creyendo en nosotros cuando nadie más lo hacía. Desde su despacho en Washington, Marcus se sumó a la conversación. Patricia tiene razón. Amanda, ¿cuál es el cronograma? Tyler anunció la mudanza para el sábado por la mañana, respondió Amanda. Propongo que lleguemos el viernes por la tarde. Presencia completa el sábado a primera hora. De acuerdo, confirmó Marcus. Yo puedo traer a 17 personas desde la costa este. Yo tengo 12 desde California y el noroeste, añadió Patricia. Steven está coordinando otros 8 desde el medio oeste. Los escuché en silencio, mis hijos, mis verdaderos hijos, con o sin certificados de adopción, coordinando una respuesta con precisión militar. No eran los niños rotos que una vez llegaron a mi puerta. Eran adultos poderosos, con recursos y una lealtad inquebrantable. El viernes por la tarde comenzaron a llegar los primeros autos. La doctora Amanda Rodríguez apareció a las 3 de la tarde en un Mercedes plateado, aún con el uniforme quirúrgico de su cirugía matutina. Me abrazó como si tuviera 15 años otra vez, dejando que toda su compostura profesional se derritiera en un amor puro de hija. ¿Dónde está, papá?, preguntó. Ese tal Tyler, en el trabajo, supongo. Amanda, no tenías que venir desde Dallas. Dallas está a 2 horas, respondió con una media sonrisa. He volado distancias más largas por emergencias mucho menos importantes. Recorrió la casa con la mirada crítica de una cirujana experimentada. Todo está igual. Dios, los recuerdos. El juez Marcus Williams llegó 20 minutos después en un sedán negro con placas gubernamentales. A sus 35 años, irradiaba una autoridad tranquila, impensable en aquel niño de 9 años que solía esconderse en los armarios durante su primer mes conmigo. Papá, dijo al abrazarme con fuerza. He estado revisando las leyes de propiedad de Texas en el camino. Lo que Tyler está intentando no tiene base legal alguna. ¿Quieres que lo detenga con papeles? Veamos qué pasa mañana primero, le respondí. Para las 6 de la tarde, mi entrada parecía un concesionario de lujo. Mercedes, BMW, Lexus, Tesla, vehículos que valían más que muchas casas del vecindario. Los vecinos observaban desde sus ventanas, curiosos. El doctor Stephen Murphy, desde Seattle, había llegado en un jet privado con su esposa Jennifer y sus hijas gemelas. Papá, las niñas querían conocer a su abuelo,
me dijo levantando a las dos pequeñas de 8 años que me abrazaron gritando «Abuelo Dan», aunque nunca antes me habían visto. La profesora Janet Richardson, de Harvard, llegó con su esposo y su hijo adolescente. El teniente detective Carlos Santos condujo desde Dallas en su camioneta personal, con esa serenidad firme que lo había convertido en uno de los investigadores más respetados del departamento. La capitana María González apareció con su uniforme militar impecable, tras obtener un permiso de emergencia de su base aérea. La directora ejecutiva Patricia Johnson bajó de una SUV con chofer, luciendo como si acabara de salir de la portada de Fortune Magazine. Para las 8 de la noche, 23 adultos y 12 niños llenaban mi modesta casa. La misma sala donde Tyler quería instalar los sillones de sus padres ahora rebosaba de conversación y risas. Médicos, abogados, profesores, empresarios y militares se mezclaban, pero no hablaban de éxito. Compartían recuerdos. ¿Recuerdan cuando papá nos enseñó a cambiar el aceite en la entrada? Rió Carlos, señalando el mismo concreto donde ahora estaba estacionada su patrulla. Yo tenía 16 y juraba que jamás necesitaría saber eso. Nos obligó a todos a aprender mantenimiento básico, añadió Amanda. Decía que la independencia empieza por no depender de otros para lo simple. Marcus asintió. Lo mismo con el dinero. Cada viernes por la noche, clases de finanzas en la mesa de la cocina. No puedes construir riqueza si no entiendes el valor del dinero, decía. Patricia sacó su teléfono y mostró una foto de su sede corporativa. Papá, nombré la sala principal de conferencias Centro de Innovación Daniel Michei. En la pared hay una placa con tu frase, cree en lo imposible, porque tú eres la prueba viviente de que se puede. No eran solo adultos exitosos recordando su infancia. Eran hijos agradecidos, honrando al hombre que les salvó la vida, moldeó su carácter y les dio las herramientas para ser extraordinarios. Maris caminaba entre ellos con asombro. Conocía a varios de sus hermanos de la infancia, pero verlos ahora como adultos realizados la sobrecogía. Patricia, no puedo creer que dirijas una empresa de $40 millones. Patricia sonrió. Papá siempre decía que éramos capaces de grandeza. Solo nos hizo creerlo. El doctor Murphy observaba las fotografías familiares en las paredes, las mismas que Tyler había despreciado como simples recuerdos. Papá, deberías haber visto lo que pasó en el hospital cuando conté porque pedía una licencia de emergencia. 3 doctores querían venir a apoyarte. Tienes nietos por todo el país que consideran esta casa tierra sagrada. A medida que avanzaba la noche, la charla se volvió estratégica. Entonces, ¿cuál es el plan para mañana?, preguntó Amanda. Marcus, con la concentración de un juez acostumbrado a batallas complejas, respondió, sencillo. Tyler espera encontrar a un anciano débil, listo para rendirse. En cambio, encontrará a 47 adultos exitosos que consideran a ese hombre su padre y a esta casa su hogar familiar. ¿A qué hora dijo que llegaría el camión de mudanza?, preguntó Patricia. A las 9 en punto. La capitana González revisó su reloj con precisión militar. Perfecto. Estaremos en posición a las 8:30. Presencia completa, vestimenta profesional y un mensaje claro. Pacífico, pero imposible de ignorar. Carlos asintió. Me gusta. Sin amenazas, sin drama. Solo la verdad, de pie en su entrada. ¿Y cuál es esa verdad?, preguntó Maris. Marcus la miró y respondió con calma, que papá no crió a 47 niños. Crió a 47 adultos que saben proteger a su familia. Amanda se puso de pie y recorrió con la mirada a sus hermanos y hermanas reunidos. Tyler quería saber cómo se ve una familia real. Mañana por la mañana, va a aprenderlo. A las 10 de la noche, la mayoría de mis hijos se registró en hoteles cercanos, pero varios insistieron en quedarse conmigo esa noche. Amanda durmió en su antiguo cuarto. Marcus ocupó el sofá de la sala, el mismo que había reclamado como su lugar favorito hace 25 años. Patricia instaló su laptop en la cocina para atender llamadas de negocios de la costa oeste. El ambiente se sentía como una víspera de Navidad,
solo que en lugar de abrir regalos, nos preparábamos para defender nuestro hogar. Mientras yacía en la cama, escuchando las voces de mis hijos fluir por la casa, entendí que Tyler había cometido un error fatal. Había visto a un anciano solitario en una casa demasiado grande para uno. Pero lo que no vio fue el corazón de una familia que abarcaba 23 estados, una red de doctores, jueces, empresarios, profesores, oficiales militares y agentes de la ley que habían pasado décadas demostrando que el amor vale más que la sangre. Mañana por la mañana, Tyler aprendería la diferencia entre estar solo y estar rodeado de familia. Y descubriría cómo se ve un ejército de 47 hijos adultos cuando se unen para proteger a su padre. A la mañana siguiente, Tyler descubriría lo que ocurre cuando te atreves a amenazar al hombre que salvó tantas vidas. El sábado amaneció claro y fresco. Me desperté a las 5:30 con el aroma a café y tocino. Amanda ya estaba en la cocina, cocinando el desayuno como cuando era adolescente. «Gran día, papá», dijo sonriendo. «¿Listo para esto?» Miré por la ventana hacia la entrada de mi casa. Para las 8 en punto, la transformación estaba completa. 47 vehículos de lujo ocupaban ambos lados de la calle Meadowbrook, sedanes Mercedes, SUV versus BMW, Tesla Model S, híbridos Lexus. Una flota valorada en más de $3 millones, formando un corredor de éxito que conducía hasta mi puerta. Pero los autos eran solo el principio. En el césped delantero, 47 adultos vestidos con atuendos profesionales se alineaban con precisión impecable. La doctora Amanda Rodríguez, con su bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello. El juez Marcus Williams, con un traje gris oscuro que costaba más que el salario mensual de la mayoría. La CEO Patricia Johnson, impecable en su ropa ejecutiva que gritaba sala de juntas de Fortune 500. La organización tenía precisión militar. La capitana González había dispuesto la formación por profesiones. Médicos a la izquierda, expertos legales al centro, ejecutivos a la derecha, con educadores y servidores públicos llenando los espacios. Cada uno sostenía un pequeño cartel con su nombre y título. Dr. Stephen Murphy, jefe de cirugía ortopédica. Profesora Janet Richardson, Facultad de Derecho de Harvard. Teniente detective Carlos Santos, Policía de Dallas. General de División Patricia Davis, Ejército de los Estados Unidos. CEO Michael Thompson, Thompson Industries. 47 letreros. 47 historias de éxito. 47 vidas que habían comenzado en la casa detrás de ellos. A las 8:45, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. La señora Peterson, desde enfrente, observaba con asombro. La familia Williams, de al lado, se agolpó en la ventana. El rumor se extendía por todo el vecindario. Algo extraordinario estaba ocurriendo en la casa de Dan Michey. A las 8:57, la camioneta de Tyler dobló por la calle Meadowbrook. Lo vi desde la ventana mientras su expresión confiada se convertía en confusión, luego en asombro y finalmente en pánico. Tuvo que estacionar a 3 cuadras de distancia, porque la calle estaba completamente bloqueada por vehículos de lujo. Caminó lentamente hacia mi casa, con la cabeza girando de un lado a otro, intentando comprender la escena imposible que tenía frente a sí. Sus padres lo seguían, Robert Brooks, aferrando los papeles del contrato de Sunset Gardens, Linda Brooks, mirando a la multitud profesional con creciente desconcierto. El camión de mudanza dobló la esquina a las 9 en punto, y se detuvo. No podía acercarse ni a 200 metros de la casa. Tyler se detuvo justo en el límite de mi propiedad. 47 pares de ojos lo observaban, con la calma concentrada de quienes están acostumbrados a situaciones de alta tensión. La doctora Rodríguez dio un paso al frente, su voz serena y firme, como quien ha dado noticias trascendentales a miles de familias. «Debe ser usted Tyler Brooks». Tyler abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «¿Qué es esto?» «Soy la doctora Amanda Rodríguez, jefa de cirugía pediátrica del Dallas Children's Medical Center», dijo, señalando al grupo detrás de ella. «Y ellos son mis hermanos y hermanas». El juez Marcus Williams se adelantó junto a ella. Marcus Williams,
Corte Federal de Distrito, Washington, D.C. Patricia Johnson se unió al grupo. Patricia Johnson, directora ejecutiva de Inevad Tech Solutions. Uno por uno, los 47 adultos exitosos se presentaron. Cada nombre, cada título, cada logro golpeaba a Tyler como un puñetazo invisible. Dr. Michael Chen, cirugía cardiotorácica, Mayo Clinic. Profesora Maris Davis, Departamento de Ingeniería, MIT. Coronel James Rodríguez, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Jennifer Murphy, CEO de Murphy Construcción, con 200 millones en ingresos anuales. El rostro de Tyler pasó de la incredulidad al terror creciente, mientras la verdad se hacía innegable. Entendemos, continuó Amanda, que tienes algunas preguntas sobre la situación de vivienda de nuestro padre. ¿Tu padre?, balbuceó Tyler. Sí, replicó Amanda con calma. Daniel Michei, el hombre que nos crió, el hombre que nos salvó la vida, el hombre que tú crees que debe irse a un asilo para que tus padres se queden con su casa. La multitud se movió apenas un poco, un gesto mínimo que los hizo parecer aún más imponentes. El juez Williams abrió una carpeta de cuero. He revisado tu propuesta, señor Brooks. Desde el punto de vista legal, es interesante. ¿Quieres desalojar a un adulto competente de su hogar basado en qué exactamente? Él es viejo. Vive solo. Mis padres necesitan. ¿Tus padres necesitan?, interrumpió Patricia con una voz que podría congelar el aire. Déjame decirte lo que nuestro padre necesita. Necesita respeto por los 30 años que dedicó a criar a los niños olvidados de esta sociedad. Necesita reconocimiento por las 47 vidas que salvó. Necesita que se entienda que el amor y el sacrificio pesan más que la biología. Tyler buscó con desesperación al conductor del camión, aún atrapado a varias cuadras. No entienden. Maris es mi esposa. Esto es un asunto familiar. Tienes razón, respondió Amanda, firme. Esto es un asunto familiar. Señaló al grupo detrás de ella. 47 hijos, 12 nietos y 3 bisnietos. Todos consideramos a Dan Michei nuestro padre, y esta casa, nuestro hogar familiar. Pero ustedes no son realmente, intentó replicar Tyler. El coronel Rodríguez dio un paso adelante, su porte militar inconfundible. ¿No somos realmente qué? He llamado a este hombre papá durante 22 años. Caminó conmigo hacia el altar en mi boda. Mis hijos lo llaman abuelo. Dime, ¿qué parte de eso no es real? Los padres de Tyler se habían puesto pálidos. Linda susurró a su esposo, Robert, ¿qué hemos hecho? El doctor Murphy se dirigió directamente a ellos. Señor y señora Brooks, creo que no comprendían lo que su hijo le estaba pidiendo a Dan que sacrificara. Esta casa no es solo un edificio. Es el corazón de una familia que se extiende por todo el país. Cada Navidad, cada acción de gracias, cada celebración ocurre aquí. Es donde los niños rotos aprendieron que eran dignos de amor. No lo sabíamos, balbuceó Robert Brooks. Tyler nos dijo que Dan estaba solo, que necesitaba cuidados. ¿Y parece que necesita cuidados?, preguntó la profesora Richardson, señalándome. Salí al porche y bajé los escalones hacia mis hijos. Ellos se apartaron, formando un círculo que me colocó en el centro de su formación protectora. Tyler, dije con serenidad, entiendo que querías hablar sobre mi situación de vivienda. Él miró alrededor, a los 47 adultos exitosos que lo rodeaban, a los autos alineados en la calle, a los vecinos observando desde sus porches, al camión inmóvil en la distancia. Balbuceó, sin saber qué decir. Esto no puede ser. Esto es exactamente lo que es, dijo Amanda con firmeza. Esto es lo que ocurre cuando amenazas a nuestro padre. Esto es lo que significa una familia real. Tyler abrió la boca, pero ningún sonido salió. El conductor del camión se acercó, confundido, con una libreta en la mano. Señor, le gritó a Tyler, no podemos llegar hasta la casa. ¿Reprogramamos? Tyler lo miró, luego a mí, luego a la multitud.
El peso de su error le cayó encima como una losa. «Cancélalo», susurró. «¿Perdón?», preguntó Marcus con fingida inocencia, llevándose la mano al oído. «Que cancelen el camión», gritó Tyler, con la voz quebrada. «Cancelen todo». Y así, la transformación se completó. El hombre que había intentado desterrar a un anciano innecesario ahora entendía que no se puede arrebatar un hogar a quien ha construido una familia entera dentro de él. El hombre seguro de sí mismo que, 3 días antes, había exigido mi casa, se había convertido en una sombra temblorosa ante la simple presencia de mi familia. Mi verdadera familia. La única que importaba. Las consecuencias de la humillación pública de Tyler se propagaron por Meadowbrook como un incendio. Para el mediodía del sábado, la historia estaba en todas las redes sociales. Alguien había grabado toda la confrontación, y el vídeo se volvió viral en cuestión de horas. El título decía: «Los 47 hijos exitosos de un padre de acogida defienden su hogar familiar». En el primer día, alcanzó 50.000 visualizaciones. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Así es como se ve una familia real. Los padres de acogida son héroes. Ese yerno obtuvo exactamente lo que merecía. Pero las repercusiones fueron mucho más allá de la fama en Internet. El lunes por la mañana, Tyler llegó a Brooks Construcción, la empresa familiar donde trabajaba como supervisor de proyectos, y encontró una carta de despido sobre su escritorio. «Lo siento, hijo», le dijo Robert Brooks, su padre, con la voz cargada de decepción. «Después de ver lo que intentaste hacerle a ese buen hombre, no puedo permitir que representes nuestro negocio. La renovación de la iglesia era nuestro proyecto más importante del año, y ahora ni siquiera responden mis llamadas». La primera iglesia bautista de Meadowbrook había cancelado su contrato de $250,000. El pastor Williams fue claro: «Cualquiera que humille públicamente a un miembro respetado de la congregación no es bienvenido en propiedad de la iglesia». Pero las consecuencias financieras fueron solo el comienzo. El matrimonio de Tyler colapsó de inmediato. Maris regresó a mi casa ese mismo sábado, trayendo consigo a Emma Chen, la niña de 8 años que había visto todo desde la ventana del piso de arriba. Maris no iba a permitir que la pequeña se sintiera abandonada otra vez. «No puedo estar casada con alguien capaz de tratarte así», me dijo entre lágrimas. «Tyler me mostró quién es realmente, y no me gusta lo que vi». La terapia matrimonial duró exactamente 2 sesiones. Tyler pasó ambas tratando de justificar sus acciones, insistiendo en que había sido práctico y realista sobre las prioridades familiares. La terapeuta anotó su incapacidad total para reconocer sus errores o mostrar arrepentimiento genuino. El divorcio se presentó 6 semanas después. Pero tal vez la consecuencia más dura fue social. Tyler había vivido en Meadowbrook toda su vida, pero después de la confrontación se convirtió en un paria. El vídeo había sido visto por todos en el pueblo. Intentar expulsar de su hogar a un pastor amado y apropiarse de su casa lo volvió infame. La barbería donde se cortaba el cabello desde hacía 20 años, de pronto no tenía citas disponibles. El restaurante donde almorzaba cada viernes le dijo que estaban completamente reservados. Incluso la gasolinera donde era cliente habitual desde hacía una década lo atendía con una cortesía gélida. Linda Brooks estaba destrozada. Había sido miembro activa del comité auxiliar de la iglesia durante 15 años, pero después del incidente del potluck no pudo volver a mirar a sus amigas a los ojos. «Lo crié mejor que esto», me dijo entre sollozos durante una llamada. «Robert y yo nos mudaremos a Florida, cerca de mi hermana. No podemos quedarnos aquí después de lo que hizo Tyler». El efecto dominó alcanzó incluso a la familia extendida. Su hermano en Houston cortó todo contacto. Sus primos en Dallas dejaron de invitarlo a las reuniones familiares. Y el reencuentro anual de los Brooks, una tradición de 40 años, fue cancelado. Nadie quería a Tyler allí, pero tampoco nadie quería ser quien lo excluyera oficialmente. 3 meses después, Tyler dejó Meadowbrook por completo. Se mudó a Austin, buscando empezar de nuevo,
pero el vídeo lo perseguía a todas partes. Los posibles empleadores buscaban su nombre en Google y encontraban la historia. Las citas por aplicaciones terminaban en conversaciones incómodas cuando las mujeres lo reconocían. Mientras tanto, los efectos positivos para mi verdadera familia fueron extraordinarios. El vídeo viral generó más de $100.000 en donaciones para el programa local de cuidado de acogida. 3 familias en Meadowbrook solicitaron licencias de acogida inspiradas en nuestra historia. Y la pequeña Emma Chen, la niña de 8 años que lo había presenciado todo, empezó a llamarme Abuelo Dan. Su adopción definitiva se concretó 4 meses después, convirtiéndose oficialmente en mi hija número 48. Cada domingo en la iglesia, cuando el pastor Williams pedía testimonio sobre la fidelidad de Dios, alguien mencionaba aquella mañana en que 47 adultos se pararon en mi jardín para defender a su padre. Tyler había querido demostrar que la sangre es lo que define a la familia. En cambio, demostró lo contrario. El amor crea familia. La elección crea familia. El sacrificio crea familia. La sangre solo es biología. La familia es todo lo demás. 6 meses después, trabajaba en mi jardín cuando una camioneta familiar se detuvo frente a mi casa. Era la de Tyler. Bajó lentamente, con el porte distinto, casi humilde. Había perdido peso, ganado canas y caminaba como un hombre que por fin entendía el peso de sus errores. «Dan, ¿podemos hablar?», preguntó con voz temblorosa. Dejé las tijeras de podar y lo miré. «Dime, Tyler, ¿qué tienes en mente? Te debo una disculpa. Una de verdad. Estaba equivocado en todo, sobre la familia, sobre ti, sobre lo que realmente importa. Dejé que la codicia y el orgullo me convencieran de que tenía derecho a algo que no era mío. Aprecio que lo digas, Tyler». Él respiró hondo, con los ojos brillantes. «¿Crees que haya alguna posibilidad de que pueda ganarme el perdón de Maris? ¿Y el tuyo?». Lo miré en silencio, y por un instante vi en él lo mismo que había visto en tantos niños dañados que cruzaron mi puerta, alguien capaz de redimirse. «La familia no es quien comparte tu sangre, Tyler», le dije con calma. «Es quien decide quedarse a tu lado, incluso cuando te equivocas. El perdón verdadero requiere un cambio verdadero. ¿Estás listo para ese tipo de trabajo?». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «Entonces», dije sonriendo con suavidad, «veremos que es posible. Si estás viendo esto, dime en los comentarios, ¿qué es lo que, para ti, hace que alguien sea familia?».